Y bueno, bienvenidos a nuestro programa de agosto de la Ruta del Saber. Como ustedes bien saben, la Ruta del Saber es una serie de cursos que tenemos aquí en Capacitación Latinoamérica, en donde hablamos de diferentes temas, hablamos con especialistas, hablamos con personalidades o hablamos con gente médica, como el día de hoy, que tenemos a una invitada, bueno, que tengo yo aquí a una invitada muy especial. Para mí es muy especial, espero que también para ustedes, además de que es un médico otorrino muy importante aquí en México, pues es mi hermana. Entonces, pues yo les voy a platicar un poquito de ella. Ella pues es otorrinolaringólogo, igual que mi papá. Toda mi vida he aprendido mucho de ellos dos, a pesar que yo siempre decía, no, 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 no quiero escuchar, no me hablen de eso. Ahora estamos todos juntos en esta área, entonces para mí es tanto mi hermana como mi papá, pues han sido mis maestros, mis guías y bueno, obviamente todo el equipo de Starkey que también me ha apoyado, a ustedes también por la paciencia, por el conocimiento, pues es realmente una sesión de agradecimiento para ustedes y por eso preparamos este tema con mucho cariño. Y bueno, pues no sé, Diane, ¿qué te digo, doctora? Sí, No, 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 está bien por mi nombre. sí, vamos a seguir aquí admitiendo. Y bueno, voy a empezar compartiendo mi pantalla porque tenemos algún material que queremos compartir hoy con ustedes. Y bueno, pues aquí ya se está subiendo. Y listo, vamos a comenzar formalmente. Discúlpenme, pero es que tengo que aceptar, tengo que, que abrir, entonces como que si de repente me hago aquí como que es demasiado, disculpen, pero ya estamos aquí. Y bueno, como les decía, es agosto, es nuestro tema de la ruta del saber y justamente es juventud, conciencia del ruido. La otorrinolaringólogo que estará hoy con nosotros es Diana Eras. Diana Eras, como les decía, es mi hermana y pues ella es especialista. No sé si nos quieras platicar un poquito acerca de tu historial, Diana, tu background, para que también todos los que están aquí nos conozcan, te conozcan a ti. A mí ya me conocen algunos y también me gustaría que te conocieran, que les platiques de dónde estás, en tu hospital y pues un poquito acerca de tu trayectoria. Sí, claro que sí. Pero deme un segundito porque ya, es que se me desconectaron los audífonos. Ok, bueno, déjame cambiar de dispositivo. ¿Nos parecemos? Algunos dicen que hablamos igual, otros dicen que no, pero bueno, ahí ustedes juzgarán. Déjame desconectarme, ¿no? Cualquier cosa que quieran escribir o preguntar también durante la sesión, ya saben que es en vivo, entonces por favor siéntanse en la libertad de poder compartir todas sus dudas o comentarios también. Bueno, pues Bueno, muchísimas muchísimas gracias por la gracias por la invitación. invitación, Digo, sobre todo a sobre ti, todo a ti, Cari, y a Cari, todo y el a todo el personal personal de de Starkey, Starkey, sobre todo de sobre todo de Diane, capacitación. perdón, es que se capacitación. escucha un poquito de eco. No sé si tengas dos Ah, micrófonos prendidos. a ver, de Em, hecho, ya me desconecté del otro. A ver, espérame. a ver, creo que ya está mejor. A ver, ¿Ya? ¿Ya me escuchan mejor? Ya. sí. Sí, es que estaba conectada, cambié de mi computadora que me estaba tardando en entrar, pero ya pude entrar. Bueno, como les decía, pues antes que nada, pues muchas gracias por la invitación, digo, sobre todo a ti, Cari, por invitarme a participar. La verdad, para mí es un gusto y un honor poder participar, digo, en Starkey, contigo, y bueno, también a todo el equipo de capacitación de Starkey México, Latinoamérica, y bueno, y finalmente, pues a Starkey. Bueno, yo, como comentaba Cari, soy otorrinolaringóloga, yo egresada del Hospital Juárez de México, y bueno, tengo una alta especialidad en un área de cirugía plástica facial, y bueno, finalmente como otorrinolaringólogo, pues siempre ve uno problemas auditivos, problemas de oído, y bueno, y finalmente pues también el hecho de tener algunos ya años pues trabajando pues con Starkey, pues eso también ha hecho que pues estudiemos y pues participemos un poquito más y tengamos un poco más de conocimiento pues en todo lo que es el área de pérdida de audición. Yo radico en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y también en Cuautla llego a dar consulta. Y bueno, con la parte de aparatos auditivos, de audiología, pues tenemos un gabinete aquí en Cuernavaca, en el cual mi esposo y yo pues manejamos toda la parte auditiva y pues también en Cuautla.
Y bueno, pues entrando pues en el tema de hoy, que la verdad es un tema bastante interesante, porque es algo que pues día a día vamos viendo, la pérdida de audición, y sobre todo pues en personas jóvenes, que eso es algo pues muy, muy importante. Siempre pues la exposición a ruido creo que ha sido algo que no es de ahorita, pero pues anteriormente era más en personas pues expuestas por cuestiones laborales o que por alguna razón tenían que estar ruidosos, pero ahorita se ha vuelto un problema de salud importante debido al uso, pues, sobre todo de dispositivos, digo, audífonos, pues, como ahorita que tenemos que estar conectados en línea, o muchos jóvenes. Entonces, creo que el tema que se va a tratar el día de hoy es muy, muy, muy importante. Bueno, en cuestiones tenemos que el ruido como tal, pues es como habíamos comentado, afecta aproximadamente a 466 millones de personas en el mundo, además de los cuales en la exposición de ruido, como comentaba previamente, pues la mayoría ahorita, muchos jóvenes son los que se ven afectados y como tal, ellos a veces no lo manifiestan o prácticamente no hacen caso. Uno de los síntomas iniciales en los cuales nosotros, pues, o bueno, se pueden dar cuenta a veces es el acúfeno. En ocasiones este acúfeno puede llegar a ser intermitente, hasta el 70% de las personas que empiezan a tener un daño por ruido inician con un acúfeno que puede ser intermitente en un principio y ya el 10% empieza a tener ya un acúfeno más permanente. Y bueno, esta exposición la vemos actualmente, hay varios estudios que de hecho, sobre todo en Estados Unidos, en el cual se han visto que la exposición recreativa, que es prácticamente pues en lugares, conciertos en vivo, obviamente el uso de dispositivos, audífonos, etcétera, pues son lo que ha incrementado mucho este tipo de pérdida de audición. Ya no solamente es en la parte laboral, sobre todo pues en adolescentes o adultos jóvenes. Entonces, viendo esta tendencia, pues nos vamos a dar cuenta que cada vez vamos a tener gente mucho más joven con un daño auditivo importante. Entonces, sí es algo que debemos de tomar mucho en cuenta, porque al inicio no vamos a ver realmente un daño importante. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Como decía yo, un acúfeno que podemos tener intermitente o un acúfeno permanente, empezamos a tener daño, tal vez un poco auditivo, pero sobre todo también problemas de discriminación. Y eso sucede mucho en ambientes con ruido, no un ruido intenso, pero que de repente es como que empezamos a notar que nos cuesta más trabajo entender. O sea, sí escuchamos lo que nos dicen, sí escuchamos lo que nos están comentando, pero el entender, eso es lo que a veces hay que tomar en cuenta para ver que podemos ya empezar a tener un daño auditivo. De hecho, pues está más aproximadamente cómo podemos ir con ruido es fuerte. Pues hablamos que ruidos de más de 80 decibeles, pues son ruidos fuertes. Ruidos de menor intensidad, pues no son precisamente tan fuertes. La exposición de más de 40 horas a la semana a ruidos mayores de 80 decibeles, pues ya empieza a ser un factor de riesgo para empezar a tener un daño por ruido. Me gustaría Entonces, también esto es algo que tomar en cuenta. Sí. comenzar un poquito también para hacer contexto en la importancia que hemos tenido justamente en evitar este riesgo de pérdida auditiva. Y bueno, actualmente tenemos unas estadísticas muy preocupantes. También me gustaría hablar un poquito de esto, porque estamos hablando que más de 1 millón de personas de edades entre 12 y 35 años corren el riesgo de perder la audición debido a esta exposición prolongada y excesiva de ruido. Entonces, esto ya pasó a ser realmente un gran problema y una gran inquietud. Y sobre todo, nuestra labor como profesionales es hacer esta conciencia. De hecho, el año pasado, el día 2022, el año más bien 2022, justamente el tema fue para huir mejor de por vida, escucha con cuidado. Y hablaba justamente de toda esta prevención e incluso ya se han publicado nuevas normas en los establecimientos, pues sabemos que, como mencionaba la doctora Diana, pues de estos lugares a los que frecuentamos, ¿no? Bares, antros, la música, los decibeles, los jóvenes. Y bueno, no sé si podemos comenzar a hablar un poquito acerca de cómo comienza este viaje a algo negativo que es esta pérdida de audición, en esta parte, pues, de anatomía, en esta parte de nuestras células ciliadas. No sé si la doctora nos quiera platicar. Claro que sí. Pues sabemos que esa exposición a ruido
como comentábamos, ruidos mayores de 80 decibeles, pues van a entrar a través del conducto auditivo externo, finalmente, pues membrana timpánica, huesecillos, todo lo que es el oído medio, y la vuelta basal de la cóclea, que es la que está en contacto en el oído medio, es donde vamos a tener las frecuencias entre 4.000 y 6.000 Hz. Por eso son las frecuencias que los tonos altos son los que comúnmente pues se van dañando. ¿Por qué? Porque es la que está directamente, o sea, exactamente la vuelta basal es la que está directamente en contacto con lo que es el oído medio. Entonces, por eso son las frecuencias comúnmente afectadas. ¿Qué nos va a afectar el daño auditivo fuerte? Pues va a haber un daño a nivel de las células ciliadas, precisamente sobre todo en estos tonos, en las frecuencias entre 4.000 y 6.000 Hz, porque son las que se encuentran precisamente es por la localización anatómica. Y este daño nos va a afectar esas células ciliadas, por lo tanto vamos a empezar a tener una pérdida auditiva, además de que también nos va a afectar un poco, pues también hay daño en la irrigación en la sangre, en la oxigenación que llega a esas células por la exposición a ruido, y eso es lo que va a empezar a ocasionarnos una pérdida de audición. Como síntoma inicial, pues decíamos, hablábamos mucho del acúfeno, y la pérdida pues se va dando conforme mayor va siendo esta exposición a ruido. Y por ejemplo, también algo que se publicó en esta página es acerca de los niveles de exposición a ruido. Tú nos habías platicado en un inicio de esto, que también los tiempos son muy importantes, tanto los decibeles como los tiempos en los que nos exponemos. Y justamente publicaron una lista actualizada. Ellos tienen ya su manual y todo, que también para que nosotros vayamos a hacer conciencia de esto. Ahorita les voy a pasar también el link para que lo puedan descargar. Pues realmente es un manual que nos indica exactamente los tiempos de exposición a ruido, que ahora ya son cosas tan comunes, y el tiempo, ¿no? Entonces, no sé si nos quieras también platicar un poquito de esto, porque son cosas que hacemos en nuestro día a día que tal vez nosotros no tenemos la idea de lo perjudicial que puede ser para nuestra salud, cosas tan simples como ir en el tráfico o estar en un aeropuerto o no sé, todo esto, ¿no? Y cuál es el impacto que tiene también en la parte de nuestra audición. Exactamente. Si es lo que hablábamos, por ejemplo, ruidos de más de 80 decibeles, que son los que, pues está demostrado de que son los que ya nos empiezan a causar ruido. Cuando tenemos una exposición en este tipo de ruidos que ya vimos aquí, el timbre de una puerta, que realmente es un ruido bastante común, y de ahí para arriba, efectivamente, ruidos del tráfico, motocicletas que vemos todo el tiempo, los ruidos, digamos, bocinas, o a veces reuniones, fiestas, bares, en los cuales tenemos la bocina pues muy cerca, y pues a veces están ahí 3, 4 horas, dependiendo. A mí me impactó la secadora de concierto. cabello, o sea, la secadora de Sí. cabello que, digo, la verdad, las mujeres, digo, y también los hombres, porque mi esposo la usamos tan constantemente y todo el tiempo, y no sabemos también el riesgo que tiene para nuestra audición, ¿no? Así es, digo, 20 minutos es casi el uso pues, por día. Y en realidad estamos hablando que estos son a la semana. Entonces, bueno, o sea, si estamos hablando de 7 días a la semana, pues realmente ni siquiera, o sea, estamos hablando que debemos usar la secadora 2 minutos o menos. Entonces, en realidad, ¿por qué? Por la cercanía. O sea, el secador emite un sonido, el motor es un sonido fuerte. Sin embargo, pues el tenerlo cerca del oído, porque pues, el cabello está muy cerca, pues es lo que nos afecta. Y obviamente, pues los gritos, las sirenas, estamos en el tráfico, y además los claxons de los carros, las sirenas que van pasando, que si ambulancias, que si patrullas, pues todo eso nos va afectando. Entonces, si nosotros vamos juntando toda esa exposición que podemos ir teniendo todos los días, sobre todo en una ciudad grande como la Ciudad de México o cualquier otra ciudad, pues estamos hablando que la exposición que tenemos al ruido diario, o sea, es muchísimo más de 40 horas a la semana, de más de 80 decibeles. Entonces, pues todo esto nos hace propensos y nos hace un factor de riesgo que en algún momento podamos desarrollar una pérdida de audición debido a eso. Y si le agregamos que pues nos gusta mucho la fiesta, o que uno está mucho en antros, etcétera, pues obviamente pues el riesgo va aumentando. O sea, entre mayor sea la exposición tanto a la intensidad del ruido como las horas de exposición, pues el daño es mayor. Sí, y bueno, aquí están muchos médicos de Latinoamérica. Aquí en México a los antros son los bares. Sé que Sí. en otros países puede sonar muy feo. Sé que en Argentina les dicen boliches, y bueno, cada lugar tiene su nombre para estos lugares de pecado. Entonces, bueno, nada más para contextualizar, porque antro suena, no sé, ¿no? Pero bueno, todo esto también es parte de ir conociendo pues esta exposición. Y yo tengo una pregunta. Sabemos que cada
cada lugar es diferente en cuanto a acústica, pero es ya comprobado que las personas que habitan en ciudades grandes y ruidosas son más propensos a tener pérdida auditiva, sobre todo en jóvenes y temprana, o no hay una diferencia realmente en nuestros entornos en cuanto a esto. No, definitivamente sí tiene mucho que ver el entorno. Digo, también hay teorías que demuestran que la genética también tiene un poco que ver. Por eso muchas veces hay personas que están a lo mejor, trabajan en el mismo lugar o frecuentan los mismos lugares o van a los mismos conciertos y realmente tienen una exposición a ruido muy similar. Sin embargo, no, la afección no es la misma. Y ahí pues es donde pueden intervenir otros factores. Pero definitivamente entre más ambiente ruidoso uno esté o uno tenga que pues vivir o trabajar o exponerse, definitivamente el riesgo es mayor. O sea, no todos vamos a tener la misma pérdida de la misma forma, aunque estemos expuestos a ruidos muy similares. Sin embargo, entre más ruido estemos expuestos, entre más fuerte sea ese ruido, pues el riesgo, sobre todo, pues es mayor. O sea, sí tiene mucho que ver. Entonces estamos hablando aquí de dos cosas y dos factores muy importantes. Uno es los decibeles y otro es el tiempo. El tiempo que Así estamos es. expuestos a estos decibeles. Yo no sé si sabían ustedes, pero Starkey tiene una aplicación que se llama Soundcheck, que nosotros podemos descargar en el store y ahí nos va a indicar a cuántos decibeles está nuestro entorno. Entonces, esto nos ayuda mucho a ir evaluando si estamos en un ambiente muy ruidoso, porque muchas veces pues tenemos también esta costumbre acústica o esta parte, ¿no? Teoría del cóctel, que también se le dice, que pues nuestro procesamiento auditivo va entendiendo, ¿no? Poco a poco se va acostumbrando a estos entornos más ruidosos y pues podemos tener más discriminación. Estamos hablando de una persona con audición normal. Pero ¿cuáles son los signos de pérdida auditiva? Por ejemplo, en inducción a ruido. O sea, nos habías comentado acerca del tinnitus. ¿Qué otro tipo de afectaciones podemos notar? Vamos a suponer que somos pacientes que no tenemos a lo mejor esta cultura acerca de la audición o no tenemos la información necesaria. ¿Cómo yo puedo notar que mis familiares ya comienzan a tener esta pérdida auditiva? Pues básicamente lo que está demostrado es el tinnitus, que puede ser en un inicio intermitente. Digo, yo creo que pues muchos o los que hemos ido alguna vez a algún concierto y sobre todo conciertos fuertes, de repente sale uno con un zumbido que puede durar hasta 1 o 2 días y está el zumbido, el tinnitus. Después de ahí, pues puede ir disminuyendo o incluso a desaparecer. Es obviamente el tener un tinnitus, aunque sea intermitente, pues es algo que hay que tomar en cuenta. O sea, el que sea intermitente no quiere decir que no tengamos precisamente un daño por ruido o que no empecemos a tener un problema por ruido. Entonces, cuando uno o un paciente pues se ha experimentado en alguna ocasión o más frecuentemente algún tinnitus intermitente, pues algo que hay que tomar en cuenta. Digo, con mayor razón si el tinnitus ya es permanente, o sea, si ya lo tiene todo el tiempo, pues ahí sí el daño seguramente pues es más importante. Y otra cosa, a veces los pacientes no refieren una pérdida de audición, porque esta generalmente se va manifestando cuando el daño es mayor. Pero el empezar a tener problemas de discriminación, o sea, de entendimiento, a veces, sobre todo en ambientes donde hay ruido, no ruido fuerte, digo, eso yo creo que hasta cierto punto pues sí cuesta más trabajo, sino un lugar, un restaurante, un lugar en donde haya un ruido de fondo, pues, entre comillas, normal, y que ya nos empecemos a dar cuenta que hay palabras que no entendemos, es algo que sí nos puede alertar en que podemos empezar a tener ya un daño por ruido. Básicamente, pues son los síntomas principales, o sea, como preventivos, para decir, o sea, yo puede ser que tenga o que empiece a tener un problema, ¿no? Porque si yo sigo exponiéndome a ruido, a pesar de tener, pues obviamente el daño se va a ir haciendo hasta que ya el paciente empieza a notar una pérdida auditiva, obviamente el daño ya es irreversible y ya tenemos una afección, pues ya no tan leve o tan ligera. Y a un nivel, por ejemplo, en este caso en México, ¿qué es lo que están haciendo los especialistas para poder tener o dar estas campañas de conciencia respecto al ruido, sobre todo en jóvenes, que ya actualmente es una constante? Ya se están tomando cartas en el asunto. Nosotros, como profesionales, ya estamos haciendo algo, estamos empezando a repartir, no sé, información o informando o revisa tu audición, o qué es lo que se está haciendo a un nivel médico para esta Pues causa. en realidad, algo así como, pues,
hacer una campaña o algo así, digo, no, por lo menos que yo tenga conocimiento. Digo, si hay de repente, obviamente, pues así, ¿no? O sea, en algún lugar así o en algún donde, no sé, a veces leyendo en internet puede uno ver que hasta letras chiquitas, ¿no? Que la exposición a fuerte puede causar un problema, pero no hay una campaña realmente enfocada a eso, que debería de, o sea, ya se debería de pensar en hacer algo así. Digo, personalmente, o lo que yo llego a hacer es con mis pacientes o con las personas, o a veces digo, pues, que te preguntan, o cuando ves personas que pues están muy, muy expuestas a que todo el tiempo están en audífonos, o como a veces les comento a mis pacientes, ¿no? O sea, a veces son sus hijos, o dicen, es que todo el tiempo anda con los audífonos. Y me dicen, es que es malo. Como tal, no es malo que lo utilicen siempre y cuando sea un volumen moderado. O sea, el problema es tenerlos y como les digo yo a veces al paciente, ¿no? Al familiar, es que si usted que no trae los audífonos, que está sentado a un lado, que está oyendo la música o está oyendo lo que la persona que tiene directamente el audífono está escuchando, pues quiere decir que el ruido es muy fuerte. O sea, imagínese si el sonido que va directamente, que está en el conducto y que se va dirigido hacia la membrana timpánica, y usted que no lo tiene directo lo está oyendo, obviamente pues ahí sí estamos hablando que el volumen es fuerte. Entonces, pues siempre las recomendaciones de, pues, si quiere escuchar audífonos, pues que los escuche a un volumen moderado, música, etcétera, pues a un volumen moderado, porque finalmente, pues explicando, ¿no? O sea, que el daño auditivo, pues, va a ser mayor. Hay personas que te preguntan, hay otros que no te preguntan, pero bueno, a veces puede uno, pues, hacer un comentario si sale el tema, pero pues no es algo tan fácil que uno pueda, porque no hay una campaña hasta donde yo tengo conocimiento para eso. Unas de las normas, bueno, las normas que se hicieron en el 2022 acerca de esta prevención, sobre todo se está haciendo mucho hincapié en los lugares, ¿no? Entonces, uno es, por ejemplo, que en los lugares de recreación, en donde hay, pues, no sé, música amplificada, que no pase determinados decibeles, esta ya va a ser también una norma. También seguimiento constante de los registros sonoros del lugar también, esta optimización acústica también, ¿no? De los sistemas de sonido. Bueno, entrega al público también cuando entramos o ingresamos a un lugar en donde hay pues demasiado sonido, pues también se le debe de dar opción, ¿no? A las personas en que tengan esta protección auditiva. A lo mejor no algo muy, digamos, tecnológico, pero pues sí algo básico para que también nos pueda proteger esta entrega al público y pues también estos accesos, ¿no? A estas zonas pues en silencio dentro de un lugar donde haya mucha exposición a ruido también. Y bueno, también la parte de formación a trabajadores, ¿no? Esas son las 6 normas que está haciendo la Organización Mundial de la Salud respecto a este tema, sobre todo para los jóvenes y poder cambiar este switch a esta conciencia. Honestamente, en nuestra época, y tú lo puedes recordar, en nuestra época, pues no había nada de conciencia de nada. Todo el mundo iba a cualquier lugar y estaban a los decibeles y al volumen y a todo lo más posible y pues realmente nadie decía nada. Yo me acuerdo y seguramente tú también te debes de recordar que mi papá era bueno, siendo otorrino y pues teniendo pues esta educación, siempre íbamos a un lugar, a una fiesta y siempre se ponía sus tapones o no le gustaba, ¿no? Que lo pusieran ahí en una bocina, en donde en donde iba a haber mucho ruido, entonces pues lo veía y muchos pues, lo podían ver raro, ¿no? Así, ay, ¿por qué se pone los tapones, no? ¿Por qué no quiere aquí? Todo el mundo quería justamente sentarse, ¿no? Donde estaba la bocina. Entonces, pues esperemos que también con todas estas campañas y esta información, pues también comencemos pues a cambiar este chip, porque realmente, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para prevenir esto? Y esa es la Pues pregunta, ¿no? claro, no, definitivamente, pues tratar de evitar, digo, exposición a ruido fuerte y efectivamente, digo, no vamos a decirle a la gente no vayas a fiestas, no vayas a eventos, porque obviamente, pues, digo, tampoco es la idea, pero sí hacerlo con protección auditiva, o sea, digo, si a mí me gusta mucho ir a conciertos o ciertas personas, no sé, les encanta, o trabajan, porque a veces también es una cuestión, y no precisamente en trabajos de fábricas, a veces también trabajan precisamente pues en bares o en lugares donde de por sí hay mucho ruido, pues o sea, protegerse el oído, o sea, tratar de pues estar lo menos cerca a las bocinas y obviamente pues estar usando protectores auditivos. Digo, esa es como la manera preventiva, ¿no? O sea, no esperar a que ya empecemos a tener síntomas
pero sí tratar de prevenir esta exposición a ruido. También algo que, por ejemplo, que sí yo lo he notado en la tecnología, algunos celulares o, por ejemplo, algunos smartwatch también te avisan, o sea, cuando detectan el ruido fuerte, o sea, te pueden mandar una alerta en decirte que hay un ambiente ruidoso, ¿no? Como para que uno o sea, tome en cuenta si realmente es porque si hay si hay que está detectando un ambiente ruidoso. Creo que eso pues también pues es algo precisamente como en campaña para tratar de cuidar esta exposición al ruido. Sí, porque estamos hablando de 1 billón. O sea, yo cuando vi ese número, o sea, dije 1 billón de jóvenes ya van a ser afectados por esta pérdida auditiva, pues o estamos en el área correcta o qué es lo que está pasando, ¿no? Con todo esto. Pues me gustaría dejar esta parte para preguntas de los profesionales que tenemos aquí. He visto a muchos doctores, ya vi de Puerto Rico también, a una querida doctora, ya vi también de Bolivia, no sé, de Colombia también veo por ahí, de Ciudad de México. No sé si alguien tenga una pregunta para la doctora o algún tema que quiera también compartirnos acerca de esta conciencia, de este factor o alguna experiencia o algún caso que hayan tenido con algún paciente que en su perfil o en su audiometría ya se comience a notar esta curva de caída, sobre todo en las frecuencias que hablábamos, que pueden ser más afectadas. Nadie quiere participar hoy. ¿No? No hay Digo, preguntas. generalmente la mayoría de los pacientes, pues como llegan ya cuando tienen pues ya o un acúfeno permanente o ya empiezan a detectar un daño por ruido, pues ya en la audiometría tonal es donde nos podemos dar cuenta, como bien comentas, pues la caída, ¿no? La clásica caída ya sea en 4 o 6,000 Hz, que son las frecuencias, puede estar audición normal, o sea, en graves, en intermedios, y de repente se baja completamente entre 4 o 6,000 Hz, y a veces puede haber recuperación en 8,000, ahí depende obviamente del grado de trauma acústico que podamos ya empezar a tener el paciente. Pero la idea es no esperar a que tengamos ya una pérdida ya mayor, sino pues sí, detectarlo previamente, sobre todo prevención. Aquí Catherine de Cancún tiene una pregunta, entonces, bueno, ellos están en Cancún, entonces imagínate el ruido de fiestas y de ruido que debe de haber ahí. Simplemente por Avenida Cuculcán en la noche pasas y está todo el ruido ya cuando vas llegando y todo el ruido de, o sea, de bar tras bar tras bar, así aunque ni siquiera vayas a ir, ya te expusiste a todo ese ruido. Y se ríe, así de, sí, puede ser, se me hizo conocido. Sí, justamente vamos a hablar en esta segunda parte acerca de la protección y la protección que también podemos ofrecerles, por ejemplo, para un DJ. Ok, Sí, para un DJ definitivamente, pues sí tiene, digo, ellos obviamente pues usan audífonos para poder estar, pues ahora sí que haciendo la mezcla de músicas, pero sí tienen ellos que, o sea, de hecho hay, bueno, ahorita que hablan un poquito de protección auditiva especial para las personas que tienen que trabajar o sea, con sonidos fuertes, que obviamente no afecte su trabajo, pero puedan protegerse para la audición. La ventaja de la tecnología es de que ahorita pues ya tenemos muchas facilidades en cuanto a diferentes tipos de protectores auditivos. Aquí va a depender del trabajo, de la actividad, ¿no? De cada persona. y bueno, si se les ocurre alguna otra pregunta, por favor háganoslas en el chat o pueden abrir su micrófono también si gustan, si les da flojera poner toda la pregunta. Ok, ya nos pusieron la pregunta y dice, en la realización de la acufenometría, ¿cuándo indican que identifican el acúfeno por debajo del umbral tonal? ¿Qué pasa? ¿Qué se debe marcar? Bueno, normalmente digo, la acufenometría, que digo, no todas las personas la hacen, es algo que nos puede dar una idea de dónde podemos tener un daño auditivo. O sea, obviamente, digo, todos sabemos que el acúfeno pues es como una cicatriz, por decirlo así, del daño que ya están teniendo las células ciliadas. O sea, esas células ciliadas en esa zona específica de la cóclea ya no están recibiendo el impulso porque ya no están funcionando correctamente, pero nos están dejando este pequeño como chillido, como pequeño ruido, que es el que el paciente llega a escuchar, y por lo regular, o sea, obviamente es en la frecuencia o en las frecuencias afectadas. Si nosotros tenemos una acufenometría, por ejemplo, una frecuencia de 4 o de 6,000 Hz,
generalmente estamos hablando que son las frecuencias afectadas. O sea, lo que nos da la idea, la acufenometría, es saber en dónde es probable que podamos tener daño auditivo. Muchas veces sin que, cuando el umbral puede ser normal o apenas por debajo de los 20 decibeles. Entonces, es cuando podemos, o sea, nos sirve más que nada para eso, ¿no? Para saber en dónde, porque a veces si el paciente solo viene por acúfeno, dice yo oigo muy bien, y realmente su audiometría, pues podemos decir que es normal, pero si tiene el acúfeno y lo identificamos, es muy probable que esas células ciliadas ya estén digamos que irritables o ya estén empezando a tener algún daño, que a lo mejor todavía no se traduce en una hipoacusia, pero sí ya para hablar de que si no se protege ese paciente, corto tiempo pueda tener ya un daño auditivo. Y sí es importante marcarlo, o sea, ponerle, digo, yo por ejemplo cuando la hago le pongo, ¿no? O sea, en cuántos decibeles, en qué frecuencia, en cuántos decibeles y el tipo de ruido, o sea, si es como un tono puro, o bien muchas veces el ruido es más como un tipo masking, por ejemplo. Entonces, ahí sí decir, bueno, un ruido tipo masking en tal frecuencia o un tono puro, porque es más o menos lo que hace la acufenometría, pues es tratar de igualar el ruido que tiene el paciente en tono y en intensidad. Sí, es justamente también para darnos esta idea, ¿no? Esta referencia para ya después trabajar ya en la amplificación, sobre todo si tenemos un audífono que nos puede abrir este número de canales para ir trabajando, ¿no? Lo hemos trabajado alguna vez, ¿no? Pacientes que tienen ya un acúfeno muy, muy localizado dentro de la programación. Y bueno, vamos a continuar y vamos a pasar a la parte de qué es lo que podemos hacer. Aquí yo les voy a presentar algunos protectores auditivos que tenemos y que manejamos, obviamente, en nuestra casa Starkey. Y aquí lo interesante es de que tenemos protectores auditivos desde stock, que la verdad esto es información que a veces no conocemos o nadie nos las ha transmitido. Y tenemos también protectores acústicos hechos a la medida. Cada uno tiene un gran alcance porque, bueno, tenemos en este caso un canal sólido, tenemos canales con filtro. Los que podemos ver aquí en la gráfica en la parte de arriba son de stock, o sea, ya vienen en una medida estándar y también nosotros debemos de tener un complemento, ¿no? Tenemos que tener un complemento, pues sobre todo lo que platicábamos en un inicio, ¿no? Los primeros 30 minutos acerca de la conciencia. Por sí, realmente nadie va a saber o va a tener o va a hacer digamos, este cambio de página de, ay, necesito protectores auditivos. Generalmente, y ustedes lo pueden decir, también la doctora lo puede decir, que es cuando los pacientes ya necesitan ayuda, ¿no? Porque todos somos así. Ya que tenemos el problema, entonces buscamos a un especialista. Entonces, aquí lo importante es ver qué tipo en este caso, de protector auditivo, de protección auditiva, es para qué persona, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, las de stock, como les decía, y pues esto nos va a servir para ciertas actividades de nuestro día a día. Estamos hablando de tal vez cortar el césped, el pasto, el jardín, con esas maquinarias, motosierras, también para las motos, los empleados también de salud, también ellos deben de tener esta conciencia de que si están en un ambiente ruidoso o sus personas que trabaja su personal, también necesita protector auditivo y sobre todo este monitoreo en cuanto a la audición, ¿no? También esta medicina del trabajo, esta audición del trabajo, de ir pues haciéndose sus audiometrías constantemente, también para ciertos eventos, conciertos, pues muchos van a decir, ¿para qué voy a escuchar a mi artista favorito si voy a llevar unos tapones? Pero bueno, tal vez se los puede quitar en ciertos momentos porque recuerden que aquí también algo que debemos de tomar en cuenta es el tiempo de exposición a los que estamos. Entonces también estos recursos que ofrecemos pues también requieren pues todo el apoyo extra, ¿no? Nos preguntan que si esto requiere realizar una impresión. No requerimos impresión, ya vienen en cierto tamaño y en cierto material. Entonces, ahorita les voy a mostrar en una ilustración cómo se colocan. Son un poco diferentes, no tienen el mismo nivel de protección, obviamente, en cuanto a decibeles de unos
en este caso de unos tapones o de unos protectores auditivos de concha completa. Obviamente los de concha completa hechos a la medida pues tienen una protección aún mucho mayor. Ahorita vamos a hablar de los decibeles y también de las frecuencias que nos protegen. Pero bueno, aquí es también parte de lo que les queremos platicar hoy, porque en Starkey también estamos haciendo mucha conciencia de que necesitamos comenzar a prevenir. Y ahorita vamos a ver de todas las ventajas de que si nosotros manejamos este producto dentro de nuestra consulta, cómo también va a crecer nuestro mercado. Y bueno, vamos a hablar también, yo les voy a presentar aquí acerca de cómo son. Estos son los de stock, así se colocan. Como pueden ver, la colocación es ahí un poquito en el trago y ahí en la parte de la concha también lo podemos ver. Así es como se utilizarían. Entonces, bueno, sí es una protección auditiva de stock, pero pues también está disponible. Está disponible en diferentes colores. Ya lo vimos que también está disponible con filtro y sin filtro y también con su cuerdita, ¿no? Para que no los pierdan. También tenemos estos que son recreativos e industriales y bueno, estos productos ya requieren una pila. De hecho, la pila que llevan es una pilita 10 y lo interesante de estos protectores recreativos e industriales es de que estos ya tienen amplificación. Por ejemplo, en el caso del recreativo, tiene una amplificación de 9315, o sea, imaginemos que estamos con un audífono, entonces esta es la matriz que vamos nosotros a manejar. También tenemos una protección auditiva de 25 decibeles con un recreativo y bueno, se usa una pilita 10 que nos va a durar hasta 140 horas. Y el industrial, pues el industrial tiene una matriz de 80, de 88 y nos da una protección de 25 decibeles también y la batería nos va a durar 140 horas también. Es una pilita 10 y realmente protegen. Estos son también de stock, no requieren impresión, se compran y bueno, tienen todo su kit también, sus pilitas, los tenemos también que limpiar, hay que enseñar al paciente, tiene sus diferentes, digamos, tamaños en cuanto al conducto. Estos, bueno, obviamente, pues al ser electrónicos ya tiene un costo un poquito más elevado, pero pues es como decimos, ¿no? A veces no queremos gastar en esto, pero después va a salir mucho más caro. No sé qué opina la doctora de esto. Sí, no, definitivamente, o sea, siempre es mejor, digo, y entre mejor, o sea, mejor nos amortigua el ruido, pues obviamente, pues el daño, sí, el riesgo más bien disminuye. Totalmente, ¿no? Y justamente esta campaña, pues, de prevención, ¿no? Que no estábamos acostumbrados a Sí. tener, pues, prevención en diferentes áreas. Y bueno, estos son nuestros tapones hechos a la medida, nuestros, en este caso, sí se requieren impresión para esto, por eso son hechos a la medida. Nos dan una protección entre 27 y 29. Las siglas se llaman NRR, que justamente es esta protección auditiva que vamos a tener. Bueno, nosotros le decimos nivel de reducción de ruido, NRR, y pues esto es pues la medida estándar que se utiliza y va bajando de acuerdo a 30 decibeles, ¿no? Dependiendo lo que vaya protegiendo. Y bueno, en este caso tienen una protección entre 27 y 29 decibeles. Son silicón igual de alta resistencia con el cordón extraíble y pues también tiene diferentes usos. Este se puede utilizar para ya situaciones o actividades ya más pesadas y también es una muy buena opción. Estamos hablando ya de sierras o material de, digamos que de alto impacto, o trabajos muy prolongados en donde tenemos maquinaria grande, o no sé si, bueno, aquí en México no se usa mucho, pero también la caza o el tiro o este tipo de actividades recreativas que también son pues muy famosas, ¿no? De personas que les gusta pues eso, ¿no? Ujú. La cacería. Exactamente. Y bueno, también tenemos protectores auditivos que son un poco más pequeños, como este. Estos son mini tapones, estos también requieren impresión. Y bueno, estos son para ciertas actividades o áreas en donde sí necesitamos protección, pero no queremos que se vea algo demasiado. Por ejemplo, estamos hablando tal vez de un dentista que pues tiene esa máquina que todos odiamos, ¿no? Tiene una protección entre 10 y 17 decibeles, por eso el tamaño es tan pequeño.
Y bueno, pues también tenemos una atenuación a través en todas las frecuencias con este audífono y pues si se usa también te puede utilizarse para músicos, cazadores, dentistas o ciertas profesiones que pues queremos que se vea algo un poquito más discreto, pero que tengamos esta protección. No sé cuál es tu favorito. Mi favorito, el más pequeñito. Claro, siempre y cuando uno no se tenga que exponer un ruido fuerte, porque si uno va a estar expuesto a un ruido fuerte, definitivamente sí hay que utilizar uno, digo, pues idealmente hecho a la medida, pero pues digo ya de concha completa, pero pues digo, cuando realmente pues no es una exposición así tan intensa como laboral, etcétera, puede ser un pequeñito como este. Digo, es el más bonito, más discreto. Sí, sí, sí. Y de hecho, uno de los más bonitos también es el que lleva la pila 10. Ese es muy bonito también. Ah, sí. De hecho, ese es chiquito, casi no se nota. Seguramente algunos de ustedes ya los conocen. Y bueno, ese también nos da cierta protección en ciertas frecuencias, en donde nos puede dar, pues, justamente en estas frecuencias que nos comentabas, que tenemos entre 4000, 3000, este impacto de ruido, ¿no? Entonces, pues, son opciones que podemos ofrecer. ¿Y cuáles son las ventajas, no, de tener todo este material adicional? Porque, pues, sí es, digamos, un área extra que vamos a tener, y justamente las ventajas de nosotros promocionar tanto la conciencia como los protectores auditivos es, pues, que vamos a hacer ampliar esta ampliación de nuestra cartera de productos, ¿no? No nada más estamos vendiendo un audífono, sino también estamos haciendo conciencia, estamos demostrándoles, ¿no? A los pacientes también de que, pues, si no necesitan audífono hoy, pero por su vida o por sus actividades están expuestos a este ruido, pues entonces ellos pueden también tener una prevención, ¿no? Otra de las ventajas que tenemos es de que vamos a tener ya este contacto con el paciente, ¿no? Entonces ya entramos a un mercado de pacientes que no tenemos en la mira, porque generalmente, digo, corríjanme si estoy mal, de que ya el paciente ya cuando tiene una pérdida ya muy profunda o ya que ya los familiares lo llevan arrastrando al consultorio, ¿no? Que ya necesitas adaptarte a un audífono. Y bueno, tenemos otra pregunta que dice, ¿todavía se manejan diferentes filtros para los músicos según el instrumento que tocan? No, ya no es tan específico. Ahora ya nada más tenemos, digamos que el protector con filtro o sin filtro, obviamente atenúan en diferentes decibeles, pero para frecuencias específicas o instrumentos no. Ok, aquí también nos están diciendo que no conozcan los protectores de pila. He adaptado protectores con filtro Hook, ajá, exactamente, para profesores de música y han funcionado muy bien. Sí, esta es una gran opción para este tipo de áreas, como justamente profesores de música o personas expuestas a estos sonidos también. Entonces, muchas gracias por todos esos comentarios, porque yo siempre digo que todos aprendemos de todos. Yo he aprendido de ustedes como no tienen idea y espero seguir aprendiendo también. Y pues justamente también queremos que nuestros pacientes pues también crezcan con nosotros y aprendan con nosotros, ¿no? Y bueno, como les decía, el que nosotros podamos manejar los protectores auditivos dentro de nuestra consulta, que tengamos un corner o que tengamos un apartado especial o que tengamos ya sabes, ¿no? A veces a los pacientes los lleva el familiar o el hijo y de repente, pues él es un DJ y no sabe, ¿no? O no tiene esta conciencia de, híjole, si no me cuido mi audición, en unos años yo, en lugar de traer a mi papá o a mi abuelo, voy a venir yo, ¿no? Entonces, pues podemos hacer. En Colombia podemos disponer de los Pila 10. Sí, me parece que sí los tienen. Voy a corroborar esta información. No sé si haya alguien de Colombia que me pueda apoyar, pero me comentaban que creo que sí los están manejando. Sí, tienen muchas ventajas que podemos ir viendo, ya si quieren más detalle acerca de esos productos, porque es una inversión, pero pues como les comento, ¿no? Es una inversión porque a la larga, pues va a ser mucho más fácil para el paciente tener una audición sana. Otra de las ventajas que vamos a tener es acerca de atraer nuevos clientes, ¿no? Porque, como les decía, a veces creemos que nuestro segmento de mercado, nuestros pacientes, pues es un mercado, un nicho muy reducido, son los familiares o son a veces el hijo, ¿no? Que está en internet viendo porque su papá ya no escucha o su abuelo. Entonces, bueno, también aquí tenemos una manera de poder expandir nuestro mercado, ¿no? Y comenzar una consulta
o un historial clínico con un paciente desde muy temprana edad, ¿no? Entonces, pues esa es también otra de las ventajas que vamos a tener, pues expandiendo nuestra línea de productos a Claro. protectores auditivos. Y justamente también lo que todos queremos, ¿no? El chin chin, agregar ingresos a nuestra línea de fondo, ¿no? O sea, todos queremos, pues, ser exitosos en nuestro negocio, además de ayudar a las personas y justamente con esta variedad de productos, pues vamos a tener esta oportunidad. Yo me acuerdo que recientemente tuvimos un paciente que era un joven, era como actor mexicano también, y él manejaba moto y pues ya comenzaba a tener problemas, ¿no? No de audición en sí, pero ya decía que ya le molestaba un poquito o que cada vez que salía los fines de semana, pues terminaba como con ciertos malestares, ¿no? Ese dolor de cabeza por ese ruido y justamente se le mandaron a hacer, en este caso, sus tapones hechos a la medida y bueno, pues es feliz, ¿no? Al principio decía, no, pero es como, pero la verdad es de que sí los ama, sí le gustan. Y bueno, aquí tenemos otra pregunta o comentario. ¿Podemos enfocar campañas preventivas para los estudiantes de música en colegios, universidades? Claro, o sea, la idea justamente es hacerlo, como comentaba también en un principio la doctora, y corrígeme si estoy mal, es acerca de que no tenemos tanta información, ¿no? No tenemos tanta información, no llega esa información porque pues no hay esa conciencia, no tenemos ni siquiera un banner, ¿no? Muchas veces de, checa tu audición, protégete, ya te hiciste un examen de audición, ya revisaste, ya fuiste a hacerte una audiometría, has revisado cómo estás hoy, cómo escuchas, todo ese tipo de campañas y yo les comparto que pues al hacer este webinar y este tema, pues me puse a investigar mucho y efectivamente hay campañas, pero están como muy reservadas o no hay tanto auge. Sí. Hay una que se llama Be Healthy, Be Mobile, hay otra que es el que les voy a mandar el link, que es un handbook of Safe Listening, o sea, cómo escuchar de una manera segura. Y también tenemos folletos que es Safe Listening, y de hecho es un hashtag también, porque está comenzando a crecer todo esto, ¿no? Safe Listening. También se los voy a compartir en el chat todo esto, para que pues también tengamos esta información. De hecho, si tienen oportunidad un día de ver este handbook, este es el hashtag, se los voy a compartir y les voy a compartir el link para el handbook, porque aquí también todo lo que hablamos hoy de una manera bien bonita y bueno, con mi ídolo, mi hermana Otorrino, que nos explicaba, Gracias. pues también lo pueden aquí descargar en estos manuales que ya están hechos por la OMS, sí, el WHO, Ujú. y bueno, Sí, entonces, sí, World Health adelante, adelante. Organization. Sí. No, sí, 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 no, eso es importante porque digo, obviamente, pues otros países, pues seguramente tengan algunos ya campaña un poquito más enfocada, un poquito más avanzada, pero la verdad es de que pues México, Latinoamérica, que muchas veces vamos un poquito atrás de países bien desarrollados, pues a veces no hacemos mucho caso, ¿no? O sea, o tardamos más en empezar a hacer ese tipo de campañas. Yo creo que eso es muy importante. Y pues ahora sí que pues empezar nosotros como profesionales de la audición, pues a tratar de, por lo menos con nuestros pacientes o a lo mejor afuera del consultorio o del área donde estemos, donde cada quien tenga pues su centro auditivo, pues tratar de promoverlo, porque pues sí es algo que cada día vamos a ir viendo más pacientes con ese tipo de problemas, ¿no? Que la gente como que no, y sobre todo los jóvenes, es difícil hacerlos entrar en conciencia que eso a largo plazo pues va a ocasionar un problema. Como no lo tienen en ese momento, pues dicen, no, a mí no me va a pasar, ¿no? O sea, no, yo no. Pero pues ahora sí que ya él hubiera, posteriormente pues ya no vamos a poder regresar. Entonces creo que sí es muy importante eso de la prevención. No, y además ahorita todo el mundo está con sus cosas, incluso aquí en la oficina, digo, Sí. perdón que los balconé, si hay algún compañero aquí, pero todos siempre tienen sus audífonos y están trabajando y digo, hay algunos que sí los escuchan a un volumen moderado, pero hay algunos que sí los escuchan muy fuerte, ¿no? Y estamos hablando de Todos audífonos de oyen, ¿no? sí, todos oímos y audífonos de inserción y todo el día, todo el tiempo, ¿no? Entonces, o vamos al aeropuerto, o vamos al camión, o vamos al avión y todo el mundo trae sus audífonos y está escuchando música y justamente, pues, comenzar a hacer esa conciencia, ¿no? De volumen, ¿no? También tenemos, como ustedes bien saben, diferentes opciones también para el día a día, como, pues, estos moldes que llevan tus AirPods o cosas que nos pueden todavía ayudar o mejorar, ¿no?
Y bueno, pues para ir cerrando justamente, no sé si la doctora quiera cerrar con la conclusión, ¿no? Que está en nuestras manos hacer esta conciencia y pasar, porque es nuestra, no responsabilidad, pero sí es como algo que tenemos que hacer, transmitir esta información a las personas, a la sociedad común, porque ahora sabemos que eso es algo ya de cualquiera, nadie está exento, para tener esta prevención auditiva. Sí, yo creo que la conclusión finalmente es uno, pues saber cuáles son los síntomas iniciales, o sea, de ver si estamos viendo pues un paciente, o a lo mejor no precisamente es un paciente, puede ser el familiar de un paciente o algún conocido, etcétera, y que empiece, que ya de repente como que ya no escucha en ambientes pues, con ruido de fondo, que empieza a tener problemas de discriminación, o algún acúfeno, aunque no sea un acúfeno permanente, es como un poquito rojo de, a ver, o sea, hay que pues empezar a hablar, empezar a hacer campañas y pues en las personas que aún no tienen ningún tipo de síntoma, pero pues jóvenes sobre todo, como que el grupo más afectado es adolescentes y adultos jóvenes, aunque ahorita pues también el hecho de que ya muchos pues estamos muy acostumbrados a pues webinars o mucha capacitación, pláticas o por trabajos también mucho home office, pues estar con audífonos la mayor parte del tiempo, pues todo eso, pues finalmente, si no lo escuchamos a un volumen moderado, pues puede afectar, ¿no? Entonces yo creo que la prevención es parte fundamental, o sea, tratar de, pues, evitar exponerse y cuando uno lo tiene que hacer, pues ahora sí que, pues, empezar a invertir, porque al final del día es una inversión para prevenir un daño a futuro, ¿no? Entonces, pues, si tenemos que estar expuestos o nos encanta ir a conciertos o a lugares en donde hay mucho ruido, pues sí, ahora sí que traer nuestros protectores y pues de esa forma podemos evitar o minimizar el riesgo a un daño a futuro. Y finalmente cerraríamos con la parte de examinar nuestra audición, ¿no? La única manera de conocer, y a veces dicen, ay, no, que no le busquen porque encuentran, pero la única manera de realmente conocer cómo estamos o en qué momento de nuestra audición estamos, pues es justamente con esto, ¿no? Con pues estas campañas, ¿no? De hay que hacernos audiometrías, pues vamos al especialista. Y bueno, pues justamente es esto, proteger nuestra audición, bajar el volumen. Esto es lo que nosotros debemos de transmitir a nuestros hijos. Hay que educarlos para que pues son jóvenes y como decía justamente la doctora, pues se creen invencibles, así nos creíamos todos cuando estábamos más jóvenes. A mí Y no me pues va a pasar. sí, claro, ¿no? Yo escucho muy bien, a mí no me va a pasar, pero esto es lo que nosotros pues queremos transmitirles hoy, ¿no? Esta conciencia del ruido y sobre todo el ruido a estas generaciones nuevas. Y bueno, pues ya estamos cerrando, ya se nos fue la hora, qué rápido. Y aquí nos están diciendo muchas gracias a la doctora. Ella sí es mi doctora favorita. Otorrino de todo el mundo mundial. Bueno, ella y mi papá. No, y todos ustedes también. Y bueno, pues muchísimas gracias. Y ya nada más para cerrar, pues quiero hacer un pequeño comercial, porque el día de mañana vamos a lanzar en entrenamiento en Latinoamérica un pequeño concurso de capacitación. Entonces, lo único que tienen que hacer es participar. El premio realmente son buenísimos. Tenemos 3 premios. Tenemos un primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. Y el primer lugar son unos audífonos Evolve AI 2400. Va a variar dependiendo la región. En México son RIC, en Puerto Rico y mi región también van a ser RIC y en Colombia unos hechos a la medida, ahí Evolve 2400. Entonces, yo los exhorto mucho a que participen porque además de que vamos a aprender juntos, está súper fácil. Es de todo lo que hemos hablado en nuestras capacitaciones, aplicación, detector de caídas, cositas muy sencillas, es súper divertido, es con tiempo y es con ranking. Entonces abre justamente el día de mañana. En la madrugada para algunos países. Entonces, pues solamente tienen que escanear el código y pueden participar y ir mejorando su puntuación. Entonces, es una manera de ir viendo cómo vamos todos en tiempo real. Entonces, pues todo esto, todas estas actividades las hacemos para ustedes porque de verdad ustedes son lo más importante para nosotros. Pues muchísimas gracias, Diane. Bueno, yo le digo Diane a mi hermana, doctora.
Gracias por estar aquí. Yo sé que tienes una agenda súper apretada y me hiciste un espacio para poder compartir con nosotros. Y pues también cualquier pregunta, cualquier duda, ya saben que aquí está todo el equipo de capacitación de Latinoamérica para ustedes. Qué gusto verlos. He visto muchísimos conectados de toda Latinoamérica. De verdad, muchísimas gracias a todos. Gracias a la doctora Marta Pacot, que está aquí también, a la doctora Sonia, muchas gracias, la doctora Berta, y bueno, todos los que nos están escribiendo. Pues muchísimas gracias, Diane. Gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias a ti, digo, por la invitación. La verdad es un gusto poder participar y aportar un poquito de lo que sé, y sobre todo, pues más que nada, pues dudas y eso. Y pues para mí es un honor, o sea, poder participar y pues en todas esas capacitaciones y eventos que la verdad es de que todos hemos aprendido. O sea, yo también, o sea, siempre aprende uno, o sea, no porque uno sea especialista y dice uno, no, yo ya sé todo, ¿no? La verdad es de que siempre hay tips, cosas, por ejemplo, de que va uno aprendiendo. Entonces, pues muchas gracias y pues sí, les por participar, por la invitación y bueno, también por lo que aprendí el día de hoy. Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto, nos vemos en el próximo Ruta del Saber a final de mes. Un saludo, cuídense mucho. Gracias, saludos a todos. Gracias.